A ver, van a levantar la mano derecha todos y van a orar conmigo. Señor, purifica mi corazón y mis labios y envía sobre mí tu Espíritu Santo. Dame la sabiduría que de ti procede para predicar tu palabra a mis hermanos. Dale a ellos inteligencia para comprender y danos a todos valor y fuerzas para vivir tu palabra. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor. Yo quisiera comenzar para platicar con ustedes un poquito acerca de la Eucaristía, pero acerca de la Eucaristía en relación con la Virgen María, yo les quiero comentar una cosa, para mí una cosa muy importante. Hay una cosa que yo amo mucho, una vocación a María que yo amo mucho, y hay una cosa que me molesta terriblemente como obispo. ¿Les cuento las dos? Bueno, les voy a contar primero la que amo mucho. Yo cuando estoy rezando la letanía, le digo, María, vaso de gracia. María, vaso de devoción. ¿Por qué le digo María, vaso de gracia? A ver, muchas veces ustedes rezan el rosario, oí que rezaban el rosario hace rato, ¿o no es así? Y no solo rezan el rosario, sino rezan la letanía, ¿o no es así? ¿Y qué le queremos decir a María cuando le decimos María, vaso de gracia? A ver, ¿qué se les ocurre? No oigo. A ver, ¿saben lo que es un vaso? Un vaso es un recipiente, ¿no es cierto? Y un recipiente que está lleno de gracia es un recipiente que ya no le cabe más gracia. Y ahora díganme, ¿por qué le decimos a María la llena de gracia? La que ya no le cabe más gracia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es tan fácil? ¿Porque es la Madre de Dios? Sí, pero ¿por qué le decimos llena de gracia? Les voy a decir por qué. Porque el Espíritu Santo la cubrió con su manto y lo que estaba en su vientre, ¿quién era? Jesús. ¿Y Jesús es Dios? ¿Sí o no? ¿Y Jesús es hombre? ¿Perfectamente Dios? ¿Perfectamente hombre? Entonces este Jesús perfectamente Dios, ¿puede haber más gracia que la gracia de Jesús? Entonces cuando la Virgen María estaba esperando a Jesús, estaba llena de la gracia. ¿Por qué? Porque estaba llena de Dios, porque no podía tener más Dios que el que ya traía adentro. ¿No es así? Les voy a contar una pequeña historia. ¿Ustedes sabían que yo a veces estoy tan lleno de gracia como la Virgen María? ¿No me creen? ¿Y tú sabes que tú puedes estar tan lleno de gracia como la Virgen María? No. Pues todos los que están diciendo no son una bola de burros, porque sí. Porque les voy a decir una cosa. Cuando tú comulgas, ¿a quién recibes? ¿Y no recibes el cuerpo de Jesús, la sangre de Jesús, el alma de Jesús, la divinidad de Jesús, todo Jesús? ¿Está dentro de ti todo Jesús? Entonces estás tan lleno de gracia en ese momento como la Virgen María. Lo que pasa muchas veces con nosotros es que no nos damos cuenta de toda la gracia y de toda la bendición que el Señor nos está dando. Y entonces pensamos, la Virgen María llena de gracia. Sí, es cierto, la Virgen María está llena de gracia. La ventaja con la Virgen María y tú es que mientras la Virgen María estaba llena de gracia y se quedó siempre llena de gracia, tú te vacías inmediatamente. Eres como un vaso que está medio rotito y entonces le echan el agua, ¿verdad? Y se vacía el vaso. Pues eso es lo que te pasa a ti. Y te vacías, ¿por qué? Por tu propia miseria y por tu propio pecado. La Virgen, como no pecó, se quedó siempre llena. Esa es su diferencia. Por eso será siempre la llena de gracia.
Pero cuando yo comulgo, tengo a Cristo Jesús en mi corazón profundamente, como la Virgen María lo tenía él. ¿Se van dando cuenta de esto? Entonces estamos entrando en un terreno bien espectacular y bien especial. Es el terreno del misterio. Y en ese terreno del misterio nos vamos a echar un clavado el día de hoy. ¿Quieren echarse un clavado en el terreno del misterio? ¿Sale? Bueno, fíjense. Nosotros hablamos de los sacramentos. ¿Saben ustedes cómo se le llamó a los sacramentos al principio? Al principio los sacramentos se le llamaban los Mysterion Christi, los misterios de Cristo. ¿Y por qué decían que era un misterio un sacramento? ¿Y por qué decían que era un misterio la Eucaristía? Pues sencillamente decían porque misterio, eran misterio porque uno veía una cosa y sabía otra cosa. No sé si me explico lo que quiero decir. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo estoy bautizando a un niño, tú, que eres cristiano, ¿qué dices? Este hombre, en el momento en que está bautizando a este niño, ¿lo está haciendo qué? ¿No se oye? Cristiano. ¿Y cristiano significa ser también qué? ¿Qué? Hijo de Dios, ¿verdad? Si el Señor yo lo estoy bautizando y lo estoy haciendo cristiano y lo estoy haciendo hijo de Dios. Pero si un pagano ve que yo le estoy echando agua al niño, ¿qué va a decir? Hijo, qué raros son estos cuates, mira qué baño le está dando a este pobre niño. ¿No es cierto? Ahí estaba el misterio. El misterio era que cuando yo le echaba agua al niño, venía la gracia de Dios sobre ese niño y transformaba de alguna forma a ese niño para hacerlo hijo de Dios, por ese misterio del sacramento. Y por eso al principio se le llamó Mysterium. Y después a los sacramentos se les llamó sacramentos. ¿Qué significaba o por qué les llamaban sacramento? Pues les llamaban sacramento por una cosa muy curiosa. Sacramento venía de sacro, de sagrado. Entonces, ¿qué estaba recibiendo? Una cosa sagrada. ¿Y qué efecto tenía en ti esa cosa sagrada? Pues el efecto que tenía en ti esa cosa sagrada era que te santificaba. O sea que paso a paso, cuando tú la recibías, te iba haciendo santo. Así es que imagínense ustedes que han recibido los sacramentos, ¿cómo no tendrán que ser santos? ¿O no es cierto? Esta niña se ríe aquí. Pues tú deberías de ser, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Debería de ser Santa Claudia. Y no es Santa Claudia, dice. Qué pecado que no sea Santa Claudia. Entonces, vamos todavía a meternos todavía más en el misterio del Señor. Cuando nosotros hablamos de sacramentos, estamos hablando de signos. Hace un momento ustedes querían que yo les diera la bendición con un crucifijo que nos decían que había besado la Virgen María, ¿sí o no? Eso es un signo de ustedes de amor ¿a quién? A Cristo y a la Virgen María, espero. Por eso querían que les diera la bendición, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, fíjense, un signo es una señal. ¿Está claro? Hay muchas señales en este mundo. Muchas señales en este mundo. ¿Ustedes han visto a los novios cuando van de manita de tortita compuesta? ¿Sí o no? Van de tortita compuesta y con ojo de borrego a medio morir, caminando. ¿No es cierto? ¿Nunca los han visto? ¿Es un signo de qué? De que están enamorados, ¿o no es así? Es una señal de que están enamorados. ¿Ustedes han visto un semáforo? Yo por más que me trato de escapar de ese reflector, me trae finto el reflector, ¿eh? Bueno, ¿han visto un semáforo? Un semáforo también es un signo, ¿no es cierto? Y el signo tiene que ser verdadero, para que sea verdadero signo. Por ejemplo, si yo pongo un semáforo en siga, en un precipicio, ¿qué vendría siendo? ¿Es un signo? Sí, es un signo, pero sería un signo mentiroso, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros le pedimos a los signos es que sean signos verdaderos. ¿Va quedando claro? Ahora bien, yo veía hace rato aquí, salía yo a la calle
y veía yo las nubes negras. ¿Es signo de qué? De que va a llover, fíjense. Entonces vamos a tener otro tipo de signo y vamos a tratar de entenderlo, porque esto es bien importante. El semáforo, cuando tú llegas al semáforo, ese luz roja, ¿te para? ¿Sí o no? No, no es cierto. Te paras tú porque la ves, pero no te para la luz roja. La prueba está que los borrachitos muchas veces se le echan, ¿o no es cierto? Y no se pararon, se le echaron. Entonces es un signo que no produce lo que significa. No sé si quedó claro lo que les quiero decir. Un semáforo no te para, te paras tú porque lo ves. Cuando tú ves el cielo con una nube negra, ¿qué dices? Es un signo de lluvia. ¿Y dónde está la lluvia? ¿En dónde? En la nube. Entonces la nube negra es un signo que contiene aquello que significa. ¿Sí? Es un signo de que va a llover. ¿Y por qué es un signo de que va a llover? Porque ahí viene el agua, porque trae el agua encima, ¿no? ¿Ya entendieron eso? El sacramento es como una nube. Es un signo de un encuentro con Cristo que contiene ¿a quién? A Cristo. Es un signo que produce gracia, que contiene ¿qué? Gracia. Es un signo que produce un encuentro con el Espíritu que nos da esta gracia, que contiene ¿qué? El Espíritu que nos da la gracia. ¿Me expliqué? Por ejemplo, cuando yo bautizo a alguien, sé que en el momento en que lo estoy bautizando lleva una gracia especial, ese bautizo, esa agua que le estoy echando y esa palabra que le estoy echando lleva una gracia especial. ¿Cuál es esa gracia especial? La gracia especial es, este muchacho, Jesús lo está escogiendo para que sea hijo de Dios, claro, y miembro de su iglesia, ¿sí o no? Cuando yo, por ejemplo, unjo a uno, como yo como obispo, unjo a este muchacho aquí y le pongo el aceite en la cabeza y le digo, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, ¿qué es lo que está recibiendo? Es un signo, pero ¿qué está recibiendo? Al Espíritu Santo, claro. Cuando alguien se viene a confesar, hace un rato estuve como 4 horas, ya se me borró hasta la raya, porque estaba yo ahí, confiese gente, ¿verdad? Y cuando yo estaba sentado ahí les decía, yo te perdono tus pecados en el nombre de Cristo, ¿era un signo? ¿Y qué pasaba con las personas? ¿Se les perdonaba el pecado, sí o no? Cuando yo celebro la Eucaristía digo, este es el cuerpo de Cristo, ¿ahí está Cristo? ¿Es la Eucaristía? ¿Ahí está verdaderamente todo Cristo? Ah, ¿verdad? Es un signo que contiene a Cristo. ¿Está clarito? Ahora entonces vamos viendo cómo el sacramento es un signo por un lado. Ahora bien, como todo signo, tiene que ser un signo convencional. Vamos a entender lo que es esto de convencional. Convencional es, yo me pongo de acuerdo. A ver, cuando eran ustedes chicos y no querían que la hermana se enterara de algo, nosotros teníamos como un abecedario, ¿no? ¿Ustedes nunca hablaron con la F? Peferofo, sifi, afa, bla, farofon. Y creían que nadie los entendía, ¿no es cierto? Y los hermanos chicos se quedaban como bobos diciendo, ¿y este qué está hablando? Y en cambio el que sí sabía hablar con la F, pues le entendía perfectamente, ¿no? Nos habíamos puesto de acuerdo para hablar con la F. Eso es un signo convencional, un idioma en que nos ponemos de acuerdo para entender lo que queremos decir, ¿sí? Los cristianos, todos nosotros, tenemos como los sacramentos signos convencionales. ¿Por qué? Porque todos nosotros sabemos que cuando yo estoy celebrando la misa, estoy haciendo que Cristo esté presente ahí, ¿sí o no? Y cuando yo estoy bautizando, estoy haciendo presente a Cristo Jesús que está salvando a ese niño. Y cuando estoy confirmando, estoy haciendo presente al Espíritu Santo en ese muchacho. ¿Ustedes lo saben? Yo lo sé. ¿Y la gente de afuera que nunca ha sido cristiana lo sabe? No, ¿verdad? Y le vale gorro, y a nosotros nos vale gorro que lo crean o que no lo crean. Nosotros sabemos lo que creemos. ¿Quedó clarito esto? Entonces, todo sacramento es un signo convencional. Ahora voy a ir más allá, y ahora voy a dejar todos los sacramentos de lado
para agarrar nada más un sacramento y que nos entendamos con ese sacramento. Ese sacramento se llama Eucaristía. Pero lo voy a tomar no nada más como sacramento, sino lo voy a tomar desde antes, lo voy a tomar como sacrificio. ¿Qué tal si lo tomo desde el principio y lo tomo como misa? ¿Les gustaría una explicación de lo que es la misa? Porque aquí va la segunda cosa que yo odio en mi vida. ¿Sí? ¿Se las cuento? Lo que me cae más gordo es la gente que dice: ay, padre, yo no voy a misa más que cuando me da la gana. Ay, padre, qué aburrido. Y oír el sermón del padre Juanito, que es tan burro. ¿Yo para qué voy a misa? ¿Verdad que ustedes dicen ese tipo de cosas? Y nos cae muy gordo a nosotros cuando lo dicen. Y le voy a decir por qué me cae gordo. Porque es una señal bien clara de que tú no sabes lo que es la misa. Porque si nomás vas cuando te da la gana, porque si no te entiendes lo que es la misa, entonces tienes que aprender tu religión, o estás echado a perder. ¿Quieren aprender? ¿Ustedes saben que en la Eucaristía Dios los salva? Dios les da la salvación. ¿Sabían eso? La verdad, la neta. Les voy a decir por qué, porque si no sabían eso, tienen excusa. Pero si saben eso y no van a misa, híjole, hermanos, quiere decir que están en la calle. Cristo Jesús te salva en la misa. Vamos a ver. La misa, sí, déjame un vasito de agua, por favor. La misa tiene varios momentos. Vamos a empezar por el recorrido de la misa. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer en la misa? ¿Ustedes oyen misa? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Todos oyen misa? Levántenme la mano los que van a oír misa. Qué zorrillos todos los que van a oír misa. A la misa no se va a oír, se va a vivir, no se va a oír. Imagínense ustedes cuántas misas habrán oído las bancas de la catedral. Y las bancas de la catedral no han servido después de las misas más que para planchar los pantalones por abajo. Cuando ustedes van a oír misa, lo único que sirven es para planchar los pantalones por arriba. Y así quedan los pantalones bien planchados, unos por arriba y otros por abajo. ¿Se dan cuenta? O las faldas, que para el caso es lo mismo. A la misa no se va a oír misa, se va a participar. Cristo te está invitando. Aquí hay una bola de discotecas. Cuando ustedes van a las discotecas, ¿van a oír la música de las discotecas? ¿O van a mover el bote? ¿O van a echar pachanga? ¿O van a gozar la vida? ¿A qué van? A bailar, ¿verdad? Bueno, lo mismo. A la misa voy a participar. ¿A participar en qué? La misa es la fiesta de Cristo. Y si es la fiesta de Cristo, yo a una fiesta de Cristo no voy a oír cómo se divierten los que están participando en la fiesta. Yo soy el aburrido de la esquina. No, yo no soy el aburrido de la esquina. Yo voy a participar realmente en la fiesta y a entrarle duro a la fiesta. ¿O no es así? Y lo primero que tengo que hacer para entrarle duro a la fiesta es ponerme el vestido de fiesta. ¿O ustedes van a una fiesta ahí todos cochinos y cochambrosos y dados al queso? ¿Así van a una fiesta? Imagínense una fiesta de 15 años. Me invitaron, ahora que venía yo en el aeropuerto, me encontré una monjita que venía feliz porque venía aquí a los 15 años de su sobrina. Y le dije, ¿y usted qué? No, señores, estoy utilizando hasta mi hábito nuevo, ¿no ve usted cómo me puse? Bueno, le dije, así iban como si fueran le dije, ¿dónde te agarró el palo encebado, verdad? Porque venía así, pero bien arregladita, bien puesta, porque iba a la fiesta, ¿sí o no? Pues lo primero que hacemos cuando nosotros vamos a misa es ponernos el vestido de fiesta. ¿Y el vestido de fiesta cuál es? El vestido de fiesta es el vestido de la gracia. Y por eso lo primero que hacemos cuando entramos en la casa
Le decimos al Señor, Señor, mira cómo vengo a tu casa. Vete y ponte el vestido de fiesta. ¿Y cómo te pones el vestido de fiesta? Lo primero que haces cuando entras es decir, Señor, perdóname porque soy un pobre pecador. Señor, ten piedad de mí, soy un pobre pecador. ¿Y qué es lo que hace el Padre que está celebrando la misa? Te dice, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ah, ya estoy. Pues entonces sí voy a la fiesta, venga la pachanga en grande. ¿Se dan cuenta? Entonces la primera parte de la misa, que es la liturgia penitencial, en la cual Dios lo que quiere hacer es ponerme el vestido de fiesta. ¿Y cuántas veces nosotros llegamos a mí y dice, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad? Y se acabó. No, te estás revistiendo, te estás poniendo el vestido de fiesta, te estás arrepintiendo de todo tu cochambre y echándolo para allá para afuera para que te veas bonita o bonito ahí en la fiesta del Señor. ¿Está claro? Para que cada vez que ustedes tengan el rito penitencial en la misa, sepan qué es lo que están haciendo. Se están poniendo el vestido de fiesta de Jesús. ¿Va quedando claro, sí o no? Después de que nos pusimos el vestido de fiesta de Jesús, vamos a hacer una colecta. Y ustedes, la colecta no es saca la lana porque la voy a echar ahí en la bandejita. Porque cada vez que nosotros pensamos en colecta, pensamos saca la lana, ¿no es cierto? Pues la oración colecta no es eso. Vamos a colectar nuestras intenciones. ¿Para qué? Para que el Señor, que es nuestro amigo, yo voy a decir una barbaridad, pero la voy a decir de todos modos. ¿Ustedes vieron una película que se llamaba El Padrino? ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando llegaba el padrino, la boda de la hija del padrino, llegaban a ver al padrino a pedirle cosas? Porque decían, el padrino, el día de la boda de su hija, no le puede negar ningún favor a ninguno, ¿se acuerdan? Bueno, pues Cristo Jesús, cuando llegamos nosotros a su pachanga, es mucho más generoso que el padrino. Entonces tranquilamente no nos niega nada. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, abusada, ¿tú qué le vas a pedir? ¿Y tú qué le vas a pedir? ¿Y tú qué le vas a pedir? Es la oración colecta. Colectamos la oración de toda la iglesia y le decimos, Señor, ahí te va, man. Venimos a tu pachanga, pero queremos esto, ¿eh? Y por eso le pedimos al Señor que nos libere, que nos sane, que nos haga más santos, que caiga la lluvia. Por ejemplo, la iglesia pidió lluvia y yo que he recorrido México desde Nuevo Laredo hasta Cancún, me he encontrado con que me han mojado en todos lados. Y dije, Señor, se te pasó la mano, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque toda la iglesia se puso a pedir lluvia porque México estaba sin lluvia y el Señor escuchó nuestra oración. ¿O ustedes no pidieron aquí por el agua? El Señor es generoso. El Señor nos hace caso. Es un papá generoso. Y cuando un papá llega y ve a su hijito y el hijo le dice, oye papá, y papá, ¿qué quieres? Un chicle. Anda, toma el chicle, ya no me estés fastidiando, ¿no? Bueno, así es Jesús, así es Dios. Nos da, es generoso con nosotros cuando nosotros necesitamos. Y se lo pedimos, ¿cómo? Se lo pedimos con toda la familia, llegan todos los hijos, papá, danos el domingo, pues cállate cadáver, ahí vas. Pues es lo mismo que nosotros hacemos con Jesús. Le decimos, Señor Jesús, cállate cadáver, esto es lo que la iglesia quiere. Y Jesús ahí va. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la oración colecta. Y después viene una parte bien importante de la misa. Fíjense, Jesús es la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Es el verbo de Dios? ¿Sí o no? El verbo de Dios, fíjense, en la misa se hace palabra escrita. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, ¿de quién es la palabra? ¿Quién está hablando? Dios nos está hablando a nosotros. Y entonces nosotros tenemos que estar atentos, ¿verdad? Porque cuando tú vas a una fiesta, en la fiesta no nada más hablas tú como perico,
sino en la fiesta tú tienes una interlocución, ¿no es cierto? Estás hablando con tus cuates, estás hablando con el señor de la casa. No dejas que el señor de la casa esté allí nada más sirviendo cócteles y tú te quedas sentado nada más bebiéndotelos, sino que estás tranquilamente conversando. Y eso es la oración, y la oración es una interlocución, y por eso en la liturgia de la palabra nosotros hablamos con Dios, Dios nos habla a nosotros. Dios nos habla a nosotros y nos va diciendo lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Y por eso la palabra del Señor nos la explica el Padre, para que haya algunos que no la entienden. ¿Y por qué? Porque al magisterio de la Iglesia le toca la explicación de la palabra de Dios. Y por eso el magisterio de la Iglesia, representado en ese momento por el Padre, ¿verdad?, y representado en plenitud por el obispo, y representado todavía en total plenitud por el Papa y el resto y el colegio episcopal, pues explica la palabra de Dios para que nosotros comprendamos esta palabra y la podamos vivir. Porque la palabra de Dios no es nada más para oírla, es para vivirla, ¿está claro? Nos dice la palabra misma que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, o sea, no hay excusa ahí. Cuando entra la espada no nada más corta de un lado, sino corta de los dos. Eso es lo que quiere decir espada de dos filos, que debe de penetrar en tu corazón para cortar todo aquello que le estorba, para que tú seas de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que esa palabra tiene que venir a hacer en ti? Tiene que venir a abrir tu corazón. ¿Para qué? Para que tú puedas ser totalmente de Cristo. Entonces, fíjense la transformación que esa fiesta sensacional de la misa está haciendo en el corazón de cada uno de ustedes. Y después de esto, ¿qué es lo que sucede? Después de que nosotros hacemos la liturgia de la palabra, vamos a pasar a la liturgia del sacrificio. Del sacrificio. Van a decir, ¿y cómo es eso, la liturgia del sacrificio? Ok, fíjense. Antiguamente, en la antigüedad más antigua, por decirlo de alguna forma, los aztecas hacían sus pachangas, ¿no es cierto? ¿Y en sus pachangas qué hacían? Sacrificios, ¿o no? Cuando los judíos, los israelitas, tenían una fiesta, ¿qué era lo que hacían? En la fiesta agarraban y sacrificaban a 100 bueyes. Los sacrificaban y se los ofrecían a Dios. ¿O no es así? Y a toros, y a cabritos, y a tórtolas, y a pichones, y se los ofrecían a Dios como sacrificio. Como que era como un sacrificio expiatorio, era como un decirle a Dios, Señor, mira, tú eres tan grande con nosotros, tú eres tan poderoso con nosotros, que nosotros queremos darte a ti lo que nosotros tenemos. ¿Y qué significa? ¿Para qué le dábamos a nosotros a Dios lo que nosotros teníamos? Pues se lo dábamos para ponerlo contento, para que Él estuviera a gusto, para que significara que nosotros éramos sus súbditos y Él era el Señor. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a sacrificar aquí en la misa? Pues vamos a sacrificar a Cristo. Cristo es el Hijo de Dios y es el sacrificio que a Dios le agrada. Y entonces fíjense qué cosa más hermosa. Cristo Jesús, que muere en la cruz por nosotros, antes de morir deja para nosotros el sacrificio y el sacramento más grande de todos los que hay. Deja para nosotros el sacrificio suyo en la cruz. Fíjense lo que esto significa, fíjense y apréndanselo bien. Se los quiero repetir así despacito. Cuando Cristo muere en la cruz, queda muerto en la cruz y resucita. ¿Cuál es el efecto del sacrificio de Cristo? Nadie sabe. ¿Y son cristianos y no saben cuál es el efecto del sacrificio? ¿La qué? La salvación, claro, el efecto del sacrificio de Cristo es la salvación. Cristo muriendo, muere por ti, para que tú no vayas a la cruz y dice, yo voy a ocupar tu lugar, dame tu vida de pecado, toma mi vida de hijo de Dios, tú empiezas a vivir como hijo de Dios y yo voy a morir en la cruz, como tú, lleno de tu pecado. ¿Para qué? Para ofrecérselo a mi Padre Dios como sacrificio. ¿Está clarito? Entonces, en la cruz
Cristo nos salva. Y yo le voy a hacer una pregunta a alguien bien concreto. A ver a este. Ven para acá. Sí, pero brinca rápido porque no me quites el tiempo. A ver, ¿en la cruz Cristo te salva, sí o no? Sí, sí me salva. ¿Cómo te llamas? Oscar. Oscar. ¿Sí te salva? Sí, sí me salva. ¿Y qué tal si yo te digo sí y no? A ver, ¿por qué? ¿Me creerías? Pues, a ver, veamos. ¿Ustedes qué creen, que sí y no? ¿O que sí, sí? No es cierto. A ver, les voy a plantear esto, fíjense. ¿Cuándo murió Cristo en la cruz? Bueno, ya tiene mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. ¿Casi 2000 años? Casi, casi. ¿Cuántos años tienes tú? 17. Entonces, hace 2000 años tú no existías, ¿o sí? Todavía no. Entonces, ¿cómo te podía haber salvado hace 2000 años? Bueno, Él hizo el sacrificio por todos nosotros, ¿no? Para todas las generaciones. Sí, pero espérame un momentito. Espérenme antes de que lo aplaudan. La contestación es muy buena, pero no suficiente. Entonces, ¿cómo se te aplica a ti? No sé. Ahora ya me gustó esa respuesta. No sé, pues yo te lo voy a explicar. Cristo Jesús, cuando muere, antes de morir, establece el sacramento de la Eucaristía, la última cena, y dice: este es mi cuerpo y esta es mi sangre, hagan esto en memorial mío. ¿Y sabes lo que eso significa? Significa que nosotros, cuando consagramos el cuerpo de Cristo y cuando consagramos la sangre de Cristo, ahí está Cristo. ¿Y lo estamos matando de nuevo? Pues cada vez que pecamos, sí. Cuando yo consagro el cuerpo de Cristo y digo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿estoy matando a Cristo? Pues no. ¿Es un sacrificio entonces? Sí, es un sacrificio. ¿O vale para puras vergüenzas? No, no es un sacrificio. Es un sacrificio. Entonces se llama un sacrificio incruento. Quiere decir que es un sacrificio en el que no hay sangre, en el que no matamos a nadie. Porque Cristo Jesús muere ¿cuántas veces por nosotros? Muchas veces. ¿Muchas veces? Bueno, murió una vez. Cristo Jesús muere una sola vez en la cruz. Una sola vez en la cruz. Y si yo hago el sacrificio aquí del altar, y si yo hago el sacrificio de Cristo, ¿está muriendo Cristo otra vez? Pues no. ¿Sí o no? No, pues tienen toda la razón, no está muriendo otra vez. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, esta es la clave para que todos ustedes fueran a misa cuantas veces puedan. Fíjense, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo te dice: ok, en la misa, los efectos de mi salvación del Calvario, yo se los doy a Oscar en la misa. ¿Qué quiere decir? Que a través de la misa, Dios está salvando a Oscar, porque le está dando el efecto de la salvación, los efectos del sacrificio del Calvario. ¿Lo entendieron? ¿Quedó clarito o no? Cuando Oscar viene a misa, el Señor Jesús dejó su sacramento, dejó su sacrificio. ¿Para qué? Para que ese sacrificio les sirviera a ustedes. Ustedes no podían haber sido salvados hace 2000 años. ¿Por qué? Porque hace 2000 años ustedes no existían, no vivían. ¿Cuándo necesita salvarlos el Señor? Ahorita. ¿O no es cierto? ¿Necesitan ser salvados ahorita? ¿Y cómo le va a hacer el Señor para salvarlos ahorita? Pues a través de la misa. Los salva a Él. Eso es lo que hace la misa. La misa es sacrificio salvador. A través de la misa, Dios te salva. Los efectos de la misa, del sacrificio de Cristo, que estaban ahí volando en el aire, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Se te aplican a ti, te caen a ti cuando tú vas a misa. Imagínate cuánta gente dice: ay, yo no fui a misa porque estaban jugando las Chivas y el América. Burro, te estás perdiendo la salvación por 22 pelados en calzoncillos. Ah, yo no fui a misa porque me vinieron a visitar unas viejas para echarme chisme. Burro, por un chisme te estás perdiendo la salvación.
Cristo, a través del sacrificio de la misa, te da la salvación, te salva. Por eso la misa es perdonadora de pecado, por eso la misa es redentora, por eso la misa es salvadora. ¿Por qué? Porque a través de la misa Cristo te salva. ¿Quedó clarito? ¿Sí o no? Entonces, ¿te salvó Cristo hace 2000 años? Sí, en principio. Sí, en principio. ¿Te salva Cristo ahora? Sí, definitivamente. ¿Cómo? A través de la Eucaristía. ¿Quedó claro? Bueno, para que nunca dejes de ir a misa. Fíjense, para mí, la grandeza de mi sacerdocio. La grandeza de mi sacerdocio es la siguiente. Dios me asocia a su sacrificio. Por si se te antoja ser sacerdote algún día, Oscar. Dios me asocia a su sacrificio. Y cuando yo digo, esto es mi cuerpo, fíjense, no estoy diciendo, este es el cuerpo de Cristo. O sí estoy diciendo, este es el cuerpo de Cristo. Estoy diciendo, esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Y cuando yo digo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, ¿qué significa? Que de alguna manera, en ese momento, yo soy Cristo. En ese momento, Cristo está en mí. Cristo desde dentro de mí está diciendo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que los salva a ustedes. Yo siempre me he preguntado, Señor, ¿y cómo escoges a tus sacerdotes? ¿Por qué? ¿Por qué escoges a unos y no a otros? ¿Por qué escoges muchas veces a pecadores y no a los más santos? Primera respuesta que me dio Dios, porque me da la gana. Qué padre respuesta, ¿no? Y la segunda respuesta es la siguiente: para que todos ustedes comprendan que el Señor no necesita grandezas, no necesita la vanidad de nosotros los hombres, sino que escoge a los pequeños para confundir a los fuertes. Escoge a los débiles, ¿verdad?, a los necios para confundir a los sabios, porque el único fuerte, el único sabio, el único poderoso, el único verdad es Él, Cristo Jesús. Por eso nosotros somos instrumentos de Él. Pero luego después voy a pasar a la última parte. Entonces entramos a la parte sacramental, al sacramento. ¿Y cuál es el sacramento? El sacramento es mi participación con Jesús. Yo voy a dialogar con Jesús, yo voy a recibir esa gracia. ¿Y cómo voy a recibir esa gracia? Pues participando del banquete de Jesús. Jesús me está invitando a una fiesta, me está invitando a un banquete, y yo no le puedo decir, ¿sabes qué, Señor? Ando malo del estómago. Hoy tomé el Lomotil. No, yo voy al banquete del Señor a comer en el banquete del Señor. Y por eso el Señor quiere que participe yo. Y cuando yo como, ¿qué es lo que estoy comiendo? El cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, la verdad de Cristo. Voy a estar lleno del Espíritu Santo y voy a estar lleno de Jesucristo. No va a haber nada más grande en mi corazón que Cristo Jesús, que está dentro de mí. Y entonces, en ese momento, yo estoy siendo como la Virgen María, lleno de gracia. Pues bien, hermanitos, como ya me dijeron que me callara porque ya llevo mucho tiempo hablando, entonces lo que les quiero decir es lo siguiente: cada uno de nosotros tenemos la necesidad de convertirnos y de llenarnos de Cristo como la Virgen María, de llenarnos de gracia. Y Cristo nos da el caminar, nos da el cómo, nos da el por qué, nos da el dónde. Cristo Jesús nos invita a la fiesta, al gran banquete de Jesús, a la gran pachanga de Jesús. Y la gran pachanga de Jesús es: ven conmigo a gozar. Cristo Jesús es un gozo en el corazón. Los frutos de Cristo Jesús en tu corazón, los frutos del Espíritu en tu corazón, dice la palabra de Dios, que son el gozo, la alegría, la paz. ¿Quieres gozo, quieres alegría y quieres paz en tu vida?
Pues participa con Cristo de la Eucaristía, participa con Cristo auténticamente. Empieza y ponte el vestido nuevo, y ahora se pusieron el vestido nuevo una bola de gente aquí confesándose y poniéndose guapos para Jesús. Ahora vamos a tener la Eucaristía, y en la Eucaristía vivamos la fiesta de Cristo, vivamos la fiesta de Cristo, no nada más la oigamos. Yo, por ejemplo, en la noche, en mi casa, como soy obispo de Catepec, allá afuera de mi casa, todas las noches de los sábados hay grandes pachangas, y yo oigo la pachanga, y a veces me aburre la pachanga. ¿Por qué? Porque digo, ya callen estos desgraciados para que pueda yo dormir. ¿No les pasa eso cuando no están ustedes en la fiesta y hay fiesta en casa del vecino? ¿Verdad que sí? Bueno, pues eso es lo que les pasa a ustedes cuando oyen misa. Ya callen a estos porque mira, no me dejan dormir. Pues no van a oír misa. Ustedes participen del banquete del Señor, llénense de alegría, llénense de su perdón, llénense de su misericordia, llénense de su gracia, llénense de su amor, llénense de su vida, llénense de tal forma que si en ese momento se mueren, vayan sin tocar baranda, así, derechito al cielo, a gozar de la vida eterna que el Señor les tiene preparado. La Eucaristía siempre será el anticipo de la gloria, la presencia de Cristo en el corazón de todos ustedes. Vívanlo, nunca desprecien la misa ni la Eucaristía. Si a mí me invitan el año que viene a Cancún y me tengo que sentar 4 horas confesando como me senté hoy, no quiero que ninguno de ustedes venga y se confiese conmigo y me diga, no fui a misa por vago, no fui a misa porque estaba ocupado, no fui a misa porque hice berrinches. No quiero que me digan esas cosas. Quiero que me digan, ¿sabe qué, padre? Desde que usted vino y nos habló de la Eucaristía, señor obispo, desde entonces gozamos la fiesta de Jesús. Que el Señor los ilumine siempre y los ayude a gozar la fiesta de Jesús, para gloria de Él y bien de nuestras almas. Amén.